Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpitos Reformados. En esta noche, en el programa de hoy, el tema de hoy, como dijimos, la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busques Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, y le pedimos a la hermanita Norcari que haga la lectura. Así lee la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. La suficiencia de la Sagrada Escritura. Un pasaje muy rico, muy importante de lo que es la palabra de Dios. Es útil. Y esa utilidad, esa de palabra es muy importante para el tema de hoy. Hermanos, en esta noche vamos a estar tocando este tema. Hay una que habla de la necesidad, ¿verdad?, de que nosotros entendamos lo que significa la palabra de Dios en nuestra vida. La base de todo esto, el dilema de todo esto es que Dios está ahí y Dios no está callado. Dios ha hablado a su pueblo. A Dios le interesa comunicarse con nosotros de la manera que le interesa comunicarse. Porque la Escritura nos habla, ¿verdad?, de dos maneras que Dios habla. Nos habla a través de la creación, eso es lo que le llamamos la revelación natural o general. Y nos habla a través de la revelación especial que está en las Sagradas Escrituras. Solamente en las Sagradas Escrituras. No hay más revelación que no sea la de las Sagradas Escrituras. Amén. La Escritura es la revelación especial de Dios. Dios no hizo un manual como se hace un manual para un televisor o una nevera, ¿verdad? Dios hizo de manera orgánica, a través de los tiempos fue hablando a su pueblo. En el origen hablaba de manera directa y paso a paso fue hablando a través de hombres escogidos. De una manera coherente también, sí. Es importante porque muchas veces creemos que es de maneras místicas y la realidad es que el Señor siempre escogió la manera correcta para hablar con su creación. Somos seres que necesitamos comunicarnos, por ende, eso lo traemos de Él porque somos de a su imagen y su semejanza. So, tenemos esa necesidad de comunicarnos y esa necesidad Él la cumple con su palabra para que lo entendamos. No es algo inentendible o esotérico. Sí, que muchas veces apelamos entonces a unas cosas que realmente no son coherentes. Y nuestra necesidad de ser coherente viene, como dice George, porque somos innatamente creados a imagen y semejanza de un Dios que entonces emana la coherencia. Nosotros todos usamos lógica o la razón y también tenemos la moral en nuestro corazón. Y eso corre por las venas de los seres humanos. Ahora, yendo un poquito para atrás, en el punto dice, es necesaria la revelación de Dios. Es la base por el cual entonces nosotros podemos justificar por qué entonces usamos la razón y la moral para todo lo que hacemos en nuestro sistema. Porque si no, no tenemos una justificación. Y si Dios habló, tenemos de parte de Él una fuente de autoridad. Porque sería algo terrible que no pudiéramos tener, que tengamos un entendimiento de que esto que está aquí, la realidad que vivimos, habla de que alguien algo hizo esto de una manera coherente y que no tengamos forma de comunicarnos con ese alguien. Exacto. Y entonces, pues, al Dios hablar, también se constituye en la forma autorizada de nosotros entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es bueno mencionar también, Jaime, es bueno mencionar el hecho de que si, como se dijo en un principio, Dios le habló directamente, por ejemplo, a Adán. Cuando Adán cae en pecado, Dios escogió, como estaba mencionando muy bien Jaime al principio, escogió unos hombres para recibir ese mensaje de manera directa. Esos hombres los conocemos principalmente como, se estableció un sistema patriarcal que luego fue poco a poco sustituyéndose por los profetas, y cuando se desarrolla el canon o la escritura, pues caemos en esa revelación
especial porque vamos a necesitar de algo para poder entender ese mensaje de Dios a través de su palabra. Y eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Y de lo que se trata el tema de hoy es de si eso que Dios reveló de sí mismo es suficiente para nosotros. Y en esta noche vamos a hablar, le vamos a pedir al hermano Jeremy que nos hable de un aspecto de la revelación, que es la inspiración. La inspiración, uno de los puntos es por causa del pecado, Dios ya no se comunica de manera directa. Uno de los puntos que enfatiza mucho la Escritura es la fragmentación que ocurre cuando Adán peca. Y entonces todos nosotros, los seres humanos, heredamos ese pecado en nuestra sangre, que corrompe la naturaleza del ser humano por completo. No es absolutamente completada la maldad consumida, sino que corrompe en su base todas las facultades que tiene el hombre. Cuando antes de eso Dios se comunicaba, como dice el hermano Carrasquillo, de manera directa con Adán. O sea, nosotros somos una raza de comunicación. Si no estamos en comunicación, no nos desarrollamos como seres humanos. ¿Y de dónde sale esa necesidad? Es porque Dios nos creó de esa forma. ¿Cuál es el peor castigo del hombre? Encerrarlo y dejarlo sin comunicación, para ver cómo se degenera todas las capacidades de los seres humanos. Pues porque Dios, como es un Dios de relaciones, como el Dios que tenemos en la Escritura, por ende los seres humanos somos seres de relaciones. Y a base de eso es que nos desarrollamos. Y esa es la forma y punto. No hay otra manera. Y asimismo, era la relación entre el hombre y Dios. Pero cuando ocurrió el deseo, la avaricia de autonomía de Adán, de separarse, de estar sometido a la voluntad de Dios y a decir, no, yo quiero mandarme. Yo quiero ser el autor de mi destino. Y cuando ocurrió eso, Adán cae en pecado, entonces se somete a otra autoridad, porque nosotros siempre vamos a estar en servicio a una autoridad, no importa lo que pase. Ahora, Adán sirve al pecado. ¿Y qué pasa? Esa desobediencia se parte. Y por eso que entonces la comunicación directa, entonces deja de ocurrir. Y va poco a poco, pues entonces, como dijeron los hermanos, Dios va escogiendo unos profetas. Y Dios va escogiendo a quién hablarle. Y no sé si el otro hermano quiere añadir algo ahí en ese punto. Muy importante que en esa inspiración, no solamente la Escritura es inspirada en su origen, o sea, sino que también el objetivo de la Escritura es un objetivo que está cargado de la inspiración de Dios. Dios tiene un propósito para con esa revelación especial, y Él inspiró también ese propósito. Y en la lectura que hicimos, ¿verdad?, que se nos habla de que toda la Escritura es inspirada por Dios, nos habla de toda una serie de cosas importantes de por qué entonces, de manera práctica, Dios trajo la Escritura a nuestras vidas. Amén. En muchos sentidos, la gente siempre apela a autoridades, pues si esto es así, esto funciona, pues yo me voy a dejar llevar por esto. Eso es pragmatismo. Es un pragmatismo. Sí. Es utilitarismo, si me es útil, si funciona, pues yo lo utilizo. Pues entonces es correcto. ¿Tú me entiendes? Si funciona, pues es correcto. Y la palabra de Dios, no nos cabe la menor duda que funciona. Uh-huh. El dilema se da cuando queremos que la palabra de Dios funcione según lo que nos interesa. Lo que nosotros queremos. Claro. Ahí se da el dilema con la palabra de Dios. Que realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Insertando nuestra naturaleza pecaminosa para que la palabra funcione para nuestros propósitos. Y nosotros en nuestra propia autoridad, que volvemos a o peor aún, cuando cogemos o tomamos de la palabra, de la Biblia, aquellas cosas que nos convienen, sincretizamos, que es un pecado. Es un pecado. Porque eso es idolatría. Sí. Estamos creando un documento que sea favorable a lo que pensamos, a lo que queremos establecer o pensar y creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y punto. Y George, ¿qué significa la suficiencia? Mira, eso es una pregunta bien importante porque a veces nos equivocamos y pensamos que la suficiencia de la Escritura es que mi profesión es programador, pues yo voy a ir a la Biblia y yo voy a buscar cómo yo voy a hacer este próximo código que la compañía necesita. La realidad es que no es así. Siempre las Escrituras contienen lo suficiente para su propósito. Igual es su propósito,
llevar al hombre o llevar al hombre por el camino de la fe y todo lo que es pertinente a salvación. Amén. La sola escritura o la suficiencia de la escritura no es o no pretende ser una fuente de todo, o sea, una guía para distintas cosas. Simplemente es asuntos pertinentes a la fe, lo necesario que yo necesito y cómo fundamentar todo lo que yo hago en mi vida como creyente. Esa es mi base. Amén. Y mi autoridad. Y para luego desarrollar los demás conceptos, porque todo lo que él dicho afecta todas las áreas de la vida, sea de tu trabajo, tu familia, todo lo que tú vayas a desempeñarte como ser humano y creación de Dios. Esa base de salvación, de fe, afecta todas esas áreas. La escritura nos muestra la voluntad de Dios en aspectos generales, ¿verdad? Pero también nos muestra la voluntad de Dios para nuestra vida en particular, para decisiones específicas de nuestra vida. Y uno de los puntos al que más apelan personas que buscan darle la vuelta a la suficiencia de la Escritura es el hecho de que hay cosas que no están en la Biblia que yo necesito saber de manera específica. Y entonces pues se convierte de alguna manera también en un reto, porque no fue el propósito de Dios que nosotros tuviéramos revelación específica para nuestra vida, de con quién me voy a casar, en qué voy a trabajar, en qué voy a invertir mis recursos o mi tiempo, diferentes cosas que le preocupan al ser humano, pero la palabra de Dios tiene sabiduría práctica. Amén. De tal manera que si yo consulto la palabra de Dios, desarrollo una mente o una visión de la realidad según Dios, y evito los llamados atajos de buscarle formas raras de vivir la vida según mejor me parece, sino que la Biblia, por ejemplo, si usted va a Proverbios, usted va a ver sabiduría práctica para vivir la vida día a día. Si usted va a Eclesiastés, también va a tener sabiduría práctica en el área filosófica, ¿verdad? Porque le ayuda a entender mucho la realidad en que vivimos, y así, cada uno de los libros de la Biblia tiene una bendición que trae a nuestra vida en conocimiento. Jaime, no, lo que iba a decir rápido es que a mí me es insólito la cantidad de cristianos que hay en busca o en espera de tomar decisiones cuando ni siquiera han tocado su Biblia. Exacto. Para filtrar cómo tomar esas decisiones. Sí. Muchas veces, y lo he oído mucho de parte de jóvenes, más o menos de mi edad, que dicen, no, es que estoy esperando por la indicada, estoy esperando por distintas cosas, decisiones que tenemos que hacer en el diario vivir. Comienza por saber, un ejemplo como lo que es el encontrar pareja o el encontrar la persona indicada. Comienza por que el Señor no quiere que tú estés en yugo desigual. Yo quería abundar en algo. Cuando se estaba hablando en términos generales respecto a que quizás dentro de tu área profesional, George, no existe una dinámica bíblica o una instrucción en particular. Sin embargo, te da unos conceptos y unos preceptos generales en términos de cómo tú conducirte dentro de tu trabajo para alcanzar el mayor logro, y cómo tú vender esa posición como cristiano, y digo vender en el sentido práctico, esa posición como cristiano, para que otros vean en ti el trabajo que esa palabra que Dios está haciendo en esa área. Una de las cosas que quería añadir, siguiendo la línea de Carrasquillo, es que, mira, por ejemplo, en mi área de trabajo es algo mecánico, industrial, pero dentro de esa actividad industrial yo tengo que ser íntegro en todo lo que yo haga, en el conteo que yo haga de diferentes materiales que yo brego. Yo tengo que ser íntegro, y si no soy íntegro, mira esto, estoy violentando los valores de la compañía. ¿Tú ves? Y entonces en la Escritura tenemos base para ser íntegro. Ok, ahí tú vas a un tema que es bien importante, y es la pertinencia de las Escrituras para el día de hoy. Las Sagradas Escrituras fueron escritas hace ya más de 2000 años por lo menos, el Nuevo Testamento. Y en esa devenir del tiempo, muchas personas piensan que al ser un libro viejo, no trae cosas pertinentes para la vida de hoy. Miren, hermanos, los pecados de la humanidad desde Adán hasta el sol de hoy son los mismos, no hay nada nuevo. Nada nuevo.
O sea, Se visten diferente, eso es todo. La condición del hombre, la miseria del hombre es la misma. Ujú. El hombre siempre ha necesitado de la gracia de Dios para su destino eterno, y hoy en día la necesita más que nunca. O sea que es pertinente desde la perspectiva de para qué Dios nos las envió. Amén. ¿Y en qué se afecta entonces la integridad de las cosas cuando tenemos problemas con la suficiencia de la Escritura? Una de las primeras cosas que se afecta es la falta de conocimiento. Mucha gente no recurre a las Sagradas Escrituras. Gente de iglesias, yo he conocido gente de iglesias que habla de las Escrituras y nunca las lee. Pues esos son conceptos prestados, lo que oyen de alguien. Se conforman con escuchar de otras personas lo que dicen que la Biblia dijo. Sí. Y entonces construyen un pensamiento ajeno a lo que la palabra de Dios tiene. En la palabra, particularmente en Marcos 12:24, Jesús diciéndole, ¿verdad?, a los saduceos en aquel momento. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Jesús estableció que nosotros, todo error espiritual sale de ignorar las Sagradas Escrituras. Toda falta de poder de parte de Dios para nosotros viene de desconocimiento también de las Escrituras. Si nosotros no tenemos no somos aplicados en estudiar las Sagradas Escrituras, nunca vamos a obtener lo que ellas tienen para nosotros. Otro pasaje era lo que Jesús mismo también decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted no va a conocer a Jesús si no es a través de las Sagradas Escrituras. El único Jesús que hay, el único Jesús histórico, el que todavía está vivo y intercede por nosotros ante el Padre, lo conocemos solamente a través de las Sagradas Escrituras. Cualquier referencia histórica o de otra naturaleza no es necesariamente pertinente para lo que tiene que ver con la salvación. Y tiene que siempre ser la autoridad de la palabra de Dios. Y es a través de él que vamos a llegar al Padre. Y solo él. Quería hacer un comentario respecto a lo que Jeremy estaba diciendo. Mira, voy a usarme para ilustrarlo como ejemplo, en el sentido, yo soy fumigador, no estoy haciendo promoción en este momento, pero cuando yo trabajo en mis tareas, o sea, cuando estoy fumigando una casa, yo no necesito que el dueño de la residencia venga detrás de mí asegurándose que yo estoy fumigando. ¿Por qué? Porque yo hago una cosa muy clara: yo trabajo para el Señor. Amén. Yo sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, estoy con veneno en mi bomba y estoy haciendo las cosas para la gloria del Señor. No estoy, o sea, por eso es que yo no creo en el trabajo secular. Yo entiendo que todo lo que tú hagas para la gloria de Dios, en cualquier etapa de tu vida, es para la gloria del Señor. Si no, mira, no lo hagas. Sí, y eso va a ser para la gloria de Dios, en el sentido de que todo lo que nosotros definimos moralmente bueno en lo que corre en nuestra sangre, como la integridad, como el no dar falso testimonio, como esas cosas, eso viene de la Escritura. Y eso corre por nuestras venas naturalmente, porque somos imagen de Dios. Sí, porque ya Dios lo llamó bueno. Exactamente. Ya Dios hizo el estándar. Si no, nosotros no tuviéramos conocimiento de esas cosas. No hubiera línea donde comenzar. Y el que ignora la moralidad bíblica se cae. Bueno, es que la base de todo es que Dios nos creó. Amén. Y desde esa perspectiva, Dios escribió en nuestros corazones lo que es bueno y lo que es malo. Exacto. Uno tendría que diseñar o crearse para sí mismo un universo paralelo, ¿verdad? Si nos ponemos bien esotéricos, así como ustedes dicen, para poder brincar a lo que significa vivir la vida sin Dios. Nosotros cosechamos constantemente, nuestra sociedad cosecha constantemente los resultados de vivir la vida sin Dios. Exacto. La gente sigue buscando, sigue estudiando, sigue analizando cuál es la razón de por qué estamos envueltos en tantos problemas. Lo único que tiene que hacer es un ejercicio bien sencillo. Mire hacia atrás unas décadas y mire aquellas épocas en las que el cristianismo era el estándar más alto de las cosas, en que la gente todavía, aún el impío, sabía que el Dios que está ahí tiene unas normas.
Y en esas épocas, usted puede ver de que la construcción social era más trabajada, había menos males sociales que los que hay ahora, la gente tenía un concepto de la moralidad más alto. Hoy en día, salga a la calle y busque cuál es el concepto de moralidad de la gente, y nada o la mayoría de las cosas no funciona alrededor de la verdad de Dios. Porque estamos sufriendo las consecuencias de vivir en una sociedad post-cristianismo, post-cristiana. Pero aún así, donde negamos verdades bíblicas, nos es imposible vivir sin robar de conceptos bíblicos. Pasamos entonces a las preguntas bíblicas. Tenemos una pregunta aquí, ¿hasta dónde la suficiencia de las Escrituras puede estorbar los planes de Dios? Si yo entiendo bien la pregunta, es que la persona que está oyendo el programa ha identificado que la suficiencia de las Escrituras no es suficiente. Es el hecho de que cuando apelamos a la sola Escritura, a la sola palabra de Dios, pues entonces podemos estar estorbando los planes de Dios. Eso es imposible, hermano. O sea, es imposible que la palabra de Dios estorbe los planes de Dios. Porque si nosotros nos atenemos solamente a la palabra de Dios como fuente autorizada de la voluntad de Dios y del conocimiento de Dios para nuestra vida, la palabra de Dios surge de la naturaleza misma del Creador. Amén. Jesucristo es la palabra encarnada. O sea, y Jesucristo es la revelación máxima, última y climática de Dios. Amén. No hay más nada después de Jesucristo. Muy bien. Y por eso es que nosotros podemos decir con autoridad que la palabra de Dios es suficiente. Y Dios siempre hará su voluntad. O sea, no hay nada que pueda impedírselo. Claro, es que a veces la gente piensa, por ejemplo, pues que si no se deja hacer las cosas de esta u otra manera, pues entonces estamos estorbando los planes de Dios. Mire, hermano, por favor. Y otra cosa que quería añadir es que en esta cultura puertorriqueña, en mayoría de las iglesias se mueve esto del misticismo, donde apelamos entonces a la experiencia extra bíblica para entonces implícitamente rechazar la Escritura. Hermano, Dios ya ha revelado lo que quería revelar. La Escritura es la base y debe ser el absoluto de su vida, porque si no, va a ser otro absoluto en su vida. No se va a escapar de eso. Y algo común de las experiencias es que usualmente se contradicen, y algo que tiene que ser claro, que la Escritura nunca se va a contradecir. Amén. La Escritura siempre va a ser consistente. Toda revelación anterior dada a los padres, como hablaba Ángel, y a los profetas, concuerda con lo que trae Pablo en el Nuevo Testamento. Nada se contradice. Y fíjate que ellos tuvieron muchas experiencias con Dios, a viva y en todo color, y prefirieron lo que está escrito. Bien, tengo una pregunta aquí sobre el Cantar de los Cantares. Nos dice que le interpretemos lo que dice aquí. En Cantares 5, 10 al 11, dice: mi amado es blanco y yo rubio, señalado entre 10,000, su cabeza es como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Como el cuervo. Yo no sé si es que yo estoy entendiendo que la persona quiere que se le haga una analogía espiritualizada de que esto se refiere a Jesucristo, pero déjeme decirle, hermano, el Cantar de los Cantares es un libro cuyo propósito es el propósito que tiene. O sea, no hay dos propósitos para el Cantar de los Cantares. En la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, se escribe el Cantar de los Cantares como una oda, una poesía completa al amor entre un la hombre pareja. y una mujer en la pareja. Y a lo sagrado que es la relación, o sea, es honroso en todo el matrimonio. Y el hecho sin mancilla, dice la Escritura. O sea, los planteamientos de Cantares que hablan, si usted se pone a leerlos, a veces se ruborizará, ¿verdad? Por la forma como habla. Si termina entendiendo las implicaciones de lo que dice, no lo espiritualicemos. Tremendo. Usted puede gozarse y pensar, pues chévere, lo bonito que es gozarse en la analogía de que Cristo es nuestro amado. Eso es tremendo, pero el Cantar de los Cantares señala, dentro de la fe cristiana y la fe judaica, la pureza del matrimonio y la santidad del matrimonio
y lo bueno y lo bello que fue que Dios creara las cosas dentro de su contexto, el matrimonio. Fuera del matrimonio, lo que hay es fealdad Y pecado. y locura. Sí. Nosotros vivimos en un Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros somos parte de la nación americana, que la mayoría, más de la mitad de las personas ya se están divorciando. Porque se casan por las razones equivocadas Sí, muchas por eso. veces. Y el matrimonio entonces se pierde el sentido. O sea, yo no sé a veces ni por qué la gente se quiere casar si lo que van al matrimonio no es para lo que Dios lo hizo. Se están pensando en el divorcio. Claro, es una locura. Pero entonces muchos dentro de la mentalidad del creyente a veces está de algunos creyentes o algunos llamados creyentes la idea de que la misma relación conyugal es fea o es pecaminosa. Mire, hermano, no, eso es parte de la creación de Dios y es parte de lo que Dios creó para que nosotros viviéramos de manera adecuada en esta tierra. Es bueno señalar, Jaime, que quizás la persona, el hermano que está llamando, encuentra en el versículo 11, su cabeza es oro fino, sus cabellos son ondulados, negros como el cuervo. Pero tenemos que hacer referencia al versículo 10, o sea, en realidad el pasaje no se está contradiciendo en el sentido de que ella lo que está señalando, lo que ella está señalando es que su amado sobresale entre todas las personas precisamente por el amor que ella siente hacia esa persona en particular. Entre 10,000, 100,000, o sea, no hay contradicción alguna. Oro fino se refiere a algo, no porque sea amarillo o rubio, o sea, es que es fino como el amor que ella siente por ese ser. Y también quería añadir que, mira, cada libro se interpreta según su género literario. Amén. Usted no puede sacar doctrina de un libro que es poético, al igual que los proverbios. Imagínense si cogemos todos esos consejos generales y hacemos una doctrina de eso. Los proverbios no son ley, sino ellos mismos se contradijeran. Son consejos generales para situaciones generales que van a funcionar y en muchas ocasiones pues no funcionan. Y eso es parte de... Mire, hay otro planteamiento aquí, que no sé si es una pregunta, dice, la palabra reverendo no está en la Biblia y no debe ser usada. Pues mire, yo le voy a reconocer que posiblemente no está en la Biblia la palabra. Le voy a reconocer también que durante mucho tiempo yo pensé parecido a lo que usted está pensando, porque el concepto de reverendo se me parecía como a una expresión de que hay un hombre más especial dentro de la congregación, y es todo lo contrario. La expresión reverendo es aquel que reverencia a Dios, que lleva a reverenciar, que lleva al pueblo a reverenciar a Dios. Cuando hablamos de reverendo no estamos hablando para nada, no tiene nada que ver con una expresión de grandeza de un hombre. Todo lo contrario, es aquel que humildemente lleva al pueblo a reverenciar a Dios. Y aquella persona, particularmente el que usa la palabra reverendo, es aquella persona que es el anciano docente, el anciano que se preocupa porque la palabra de Dios se lleve el conocimiento de la palabra de Dios de manera más profunda. Y la palabra de Dios misma nos dice que debemos tener en doble estima a los que enseñan, a los que nos traen la palabra de Dios. Y en ese sentido, los pastores que han estudiado de manera completa para poder traernos la palabra de Dios de manera expositiva, merecen tener un título que simplemente de lo que habla es de la humildad de aquel que lleva al pueblo a adorar a Dios. Bien, tenemos aquí otros planteamientos, ¿verdad? Pero hay preguntas que son un poco repetitivas. Seguimos entonces con el tema de esta noche. Una de las cosas que estaba sobre el tintero que estábamos hablando era que Cristo mismo, la única forma de conocerlo es a través de la Sagrada Escritura. En Hebreos 1 hay un pasaje muy importante para el tema de la revelación. Y nos dice, lo hemos leído aquí en este programa innumerables veces y lo volvemos a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es la revelación final de Dios. Amén. Después que Dios envió a su Hijo, que es la palabra encarnada, el Hijo, el verbo, a Dios no le interesa decirnos nada más. Dios no está preocupado por decirnos nada más. Dios ya nos dijo todo lo que había que decir de la manera que tenía que decírnoslo. Y si usted piensa que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente, perdóneme. Hay un problema. Tenemos un problema. Y realmente, yo lo estoy diciendo de manera un poco sarcástica, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Cuando usted dice que la palabra de Dios no es suficiente, cuando usted apela a otras autoridades o a otros recursos extrabíblicos, usted está diciéndole a Dios que lo que Él dio no es suficiente. Y lo único que necesitamos ahora mismo, y lo más importante que necesitamos de la palabra de Dios, es a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Me refiero inclusive a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, donde comienza el pasaje diciendo: toda la escritura, no dice una parte, no dice este párrafo, no dice aquel párrafo, no dice este libro o el otro libro, es toda la escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para todas las cosas que son aplicables a lo que Dios quiso decirnos, y es suficiente. No es necesario otra revelación o que el Señor me hable. Oiga, porque si el Señor me habla, eso es digno de que esté en la palabra. Ese es parte del problema. Del problema, del dilema que tiene todo esto. Y quería añadir a lo que usted estaba diciendo, Zapata, que cuando una persona entonces cuestiona la Escritura, como usted dijo, apela a otras autoridades, y ¿sabes qué? Usted está creyendo en la suficiencia de la otra autoridad, porque de eso entonces tú estás derivando lo que usted considera que es la verdad para cuestionar la que estamos planteando. Restándole credibilidad a la Biblia. Y lo estás haciendo a otra cosa que no puede dar justificación de todas las cosas que tú usas como ser humano. Amén. Bien, no nos queda mucho tiempo del tema, ¿verdad? Pero vamos a tratar de seguir. Quizás la semana que viene vamos a tener que continuar porque queda mucho por decir de este tema, más allá de lo que ya hemos dicho. Muy importante que la palabra de Dios, la iglesia, se levanta o se cae sobre lo que significa la suficiencia de la palabra de Dios, la suficiencia de las Escrituras. La iglesia nace de las Escrituras. Ahí vamos al viejo adagio de ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? ¿Quién vino primero, la palabra o la iglesia? Hay expresiones eclesiásticas, ¿verdad? Iglesias que tienen como norte de que ellos son las que originaron la palabra, como la iglesia, que el catolicismo romano establece que la palabra nace de la iglesia. No, es todo lo contrario. En la palabra misma se nos dice que nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es 1 de Pedro 1:23. La iglesia nació de la palabra de Dios. Y eso es importantísimo para el tema que estamos dando, la suficiencia. O sea, la iglesia está para que la palabra de Dios la juzgue, no para ella juzgar la palabra de Dios. La iglesia no puede interpretar la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? La palabra de Dios se interpreta sola. Amén. En la palabra de Dios hay principios que nos permiten entender de ella misma cómo se interpretan las cosas. Una exégesis o una hermenéutica adecuada, un estudio, un análisis adecuado de la misma palabra, hace conclusiones dentro de la palabra de Dios que no tiene que ver nada con lo que siempre se dice de que no, eso depende cómo uno lo interprete. No depende cómo uno lo interprete, porque nosotros no podemos, nuestro pecado no nos permite interpretar bien la Escritura. Los hombres de Dios que han logrado descifrar cosas en la Escritura, bien, la han descifrado a base de la misma palabra de Dios. Amén. Y utilizando como principio que la palabra no se contradice. Es la cosa. Amén. Y otra cosa era, añadiendo, como estamos en el mes de la Reforma Protestante, ese era uno de los principios que establecieron los reformadores, que era la Escritura, interpreta la Escritura. Uh-huh. Usted ve, si no está claro de algo en la Escritura, se va a repetir en otro lugar y puede comparar y puede concluir
Y puedes comparar tu interpretación, si es subjetiva o si es entonces exegética. Y como muy bien dice George, comenzamos con esas premisas de que la palabra de Dios es consistente, coherente y no se contradice. Y en la palabra hay un planteamiento que dice el Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Un conocimiento adecuado de la palabra de Dios nos va a ayudar a vivir la vida como conviene, como le agrada a Dios. No es que mi pueblo perece por falta de emociones, o mi pueblo perece por falta de experiencia, que son los recursos a los que se apelan aquellos que no creen en la suficiencia de la Escritura. Es a través de el conocimiento sistemático de la palabra de Dios que el pueblo puede vivir de la manera que Dios ha provisto para que se viva. Solo la Biblia tiene explicación suficiente para el origen y destino de los hombres. Solo ella explica la razón de nuestra grandeza y nuestra miseria. Dios todo lo que creó bueno y nosotros pecamos. El vacío que se crea cuando hay ignorancia de las Escrituras nos deja expuestos a nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros no dependemos para nada de nuestro pensamiento pecaminoso para estar bien con Dios. Dependemos de la Escritura. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga a ti y a tu familia y a tu congregación, y que la paz de Dios esté siempre contigo. Te habla el hermano Jaime Zapata, y te invitamos para que siempre nos escuches a través de las ondas radiales de WBMJ en San Juan, Puerto Rico. Dios te bendiga en esta noche. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpitos Reformados. En esta noche, en el programa de hoy, el tema de hoy, como dijimos, la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busques 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17, y le pedimos a la hermanita Norcaris que haga la lectura. Así lee la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. La suficiencia de la Sagrada Escritura. Un pasaje muy rico, muy importante de lo que es la palabra de Dios. Es útil. Y esa utilidad, esa de palabra es muy importante para el tema de hoy. Hermanos, en esta noche vamos a estar tocando este tema. Hay una que habla de la necesidad, ¿verdad?, de que nosotros entendamos lo que significa la palabra de Dios en nuestra vida. La base de todo esto, el dilema de todo esto, es que Dios está ahí y Dios no está callado. Dios ha hablado a su pueblo. A Dios le interesa comunicarse con nosotros de la manera que le interesa comunicarse. Porque la Escritura nos habla, ¿verdad?, de dos maneras que Dios habla. Nos habla a través de la creación, eso es lo que le llamamos la revelación. Traemos de Él porque somos de a su imagen y su semejanza. So, tenemos esa necesidad de comunicarnos, y esa necesidad Él la cumple con su palabra para que lo entendamos. No es algo inentendible o esotérico. Sí, que muchas veces apelamos entonces a unas cosas que realmente no son coherentes, y nuestra necesidad de ser coherente viene, como dice George, porque somos innatamente creados a imagen y semejanza de un Dios que entonces emana la coherencia. Nosotros todos usamos lógica o la razón, y también tenemos la moral en nuestro corazón, y eso corre por las venas de los seres humanos. Ahora, yendo un poquito para atrás en el punto, dice, es necesaria la revelación de Dios. Es la base por el cual entonces nosotros podemos justificar por qué entonces usamos la razón y la moral para todo lo que hacemos en nuestro sistema. Acción natural o general. Y nos habla a través de la revelación especial que está en las Sagradas Escrituras. Solamente en las Sagradas Escrituras. No hay más revelación que no sea la de las Sagradas Escrituras. Amén. La Escritura es la revelación especial de Dios. Dios no hizo un manual
como se hace un manual para un televisor o una nevera, ¿verdad? Dios hizo de manera orgánica, a través de los tiempos fue hablando a su pueblo. En el origen hablaba de manera directa y paso a paso fue hablando a través de hombres escogidos. De una manera coherente también, Sí. es importante porque muchas veces creemos que es de maneras místicas y la realidad es que el Señor siempre escogió la manera correcta para hablar con su creación. Somos seres que necesitamos comunicarnos, por ende, eso lo Porque si no, no tenemos una justificación. Y si Dios habló, tenemos de parte de Él una fuente de autoridad. Porque sería algo terrible que no pudiéramos tener, que tengamos un entendimiento de que esto que está aquí, la realidad que vivimos, habla de que algo hizo esto de una manera coherente y que no tengamos forma de comunicarnos con ese alguien. Exacto. Y entonces, pues, al Dios hablar, también se constituye en la forma autorizada de nosotros entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es bueno mencionar también, Jaime, es bueno mencionar el hecho de que si